Hola Academia Home School, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Santiago Giraldo de grado octavo y hoy voy a hacer una exposición sobre los fluidos, que fue un tema que vimos en el taller de ciencias del bimestre 4. Bueno, comencemos. Para empezar, ¿qué son los fluidos? Es una materia en la cual sus moléculas están unidas de manera débil y esto hace que tengan la forma del recipiente en el que se encuentre. Podemos ver estos ejemplos que puede ser un vaso de agua, el mar, pues el océano también, o un charco. Para entender mejor esto, pongamos un ejemplo. Si yo te pregunto, ¿qué forma tiene el agua? ¿Ves? El agua no tiene una forma definida, solo tiene la forma en el contenedor en el que está. Pues si está en un mar, pues tiene la forma en la que está el océano. Si está en un vaso, pues tiene la forma de un vaso. Si está en el charco, pues tiene la forma. Si está en un hueco de una calle, pues va a tener esa forma. Pero en general, los fluidos no tienen forma, ¿sí? Bueno, segunda pregunta. ¿Por qué fluyen los fluidos? Es porque los fluidos, al tener moléculas unidas de manera débil, pues como vimos en la anterior pregunta, hace que no esté quieta en un solo lugar como cualquier cosa sólida, sino que fluye. Esto también depende de la viscosidad del fluido. Digamos, yo tengo un control de televisor en mi mano. Si yo lo dejo encima de la mesa, pues se va a quedar ahí quieto. Pero ¿qué pasa si yo cojo agua y la echo en la mesa? Pues simplemente se va a regar o se va a caer al suelo, pero no se va a quedar quieta, no se va a quedar definida en ese lugar, sino que se va a estar trasladando constantemente. Podemos ver el ejemplo de una cascada, ¿sí? El agua fluye de tal forma que cae de nuevo en el agua. Y como habíamos visto, que también depende de la viscosidad del fluido, tenemos por ejemplo la miel. ¿Qué pasa si yo cojo la miel y echo un poquito en una mesa? Pues como la miel es tan espesa, ¿sí? Por así decirlo, se queda quieta y pegajosa, entonces se pega en la mesa y no se mueve, como lo haría el agua. Entonces si yo echo miel en una mesa, entonces se va a quedar quieta, porque es mucho más viscosa que el agua. El agua no. ¿Qué ejemplos de fluidos hay? Bueno, podemos ver muchos, hay miles, hay demasiados. El agua, el aceite, la pintura, la miel, el yogur, la gasolina, la leche, el barro, la mermelada, la salsa, el petróleo. Hay muchos fluidos, ¿sí? Un fluido, pues para que sea un fluido, tiene que tener pues estas características, ¿no? Y ahorita vamos a ver más características, pues para saber definitivamente qué es un fluido. Bueno, ¿cómo se clasifican los fluidos? Pues se clasifican por tres clasificaciones: fluidos newtonianos, superfluidos y fluidos no newtonianos. Los fluidos newtonianos es cuando un fluido tiene una viscosidad que se puede considerar constante. Como ya habíamos visto anteriormente con el ejemplo de la cascada, si yo echo agua aquí en mi mesa, pues constantemente va a seguir avanzando, no se va a quedar quieta como la miel. La gasolina también es un claro ejemplo, ya que tiene como la misma viscosidad que el agua. Bueno, avancemos. También están los superfluidos. El superfluido es un estado de la materia caracterizado por la ausencia total de viscosidad, o sea, no hay viscosidad. Es como el único fluido que, que no es por alguna razón, o sea, por así decirlo, húmedo, como es la gasolina o el agua. Digamos, tenemos de ejemplo el helio líquido, ¿sí? El helio líquido, de alguna forma, como podemos ver en la foto, se ve que tenemos agua en este envase y está goteando por abajo. Eso es porque sale humo de los bordes del recipiente
y se pega abajo del recipiente y eso empieza a gotear como si fuese un vapor, ¿sí? Es como si fuese un vapor. Bueno, fluidos no newtonianos. No tiene una viscosidad definida, pues varía con la temperatura y la tensión cortante que se le aplica. Tenemos el claro ejemplo de la miel. La miel, dependiendo de la temperatura, se puede volver más dura o se puede volver más líquida. Si la miel se pone muy fría, pues se pone dura, ¿sí? O se deja en ambientes fríos. Bueno, eh, ¿cuáles son sus propiedades físicas? Las propiedades físicas de los fluidos son viscosidad, densidad, volumen, presión y capilaridad, que ya las vamos a ver. Bueno, ¿qué es la viscosidad? Es una medida de su resistencia a las deformaciones graduales producidas por tensores cortantes o tensor de tracción. Como ya habíamos visto pues anteriormente, la viscosidad también, así como en una forma más fácil de decir, la viscosidad es como la textura del fluido, ¿sí? ¿Qué es la densidad? Es una magnitud escalar referida a la cantidad de masa en un determinado volumen de una sustancia o un objeto sólido. Como podemos ver, aplica tanto en cualquier sustancia y también en objetos sólidos, no solo en los fluidos, sino también en los objetos sólidos. ¿Qué es el volumen? Es una magnitud definida como el espacio ocupado por un cuerpo. Ya vimos en las primeras que los fluidos se adaptan a sus recipientes. Entonces el agua genera ese cierto volumen, ¿sí? Dentro de ese recipiente. Bueno, sigamos. Y vamos en volumen. Bueno, ¿qué es presión? La presión es una magnitud física que mide la proyección de la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie. Pongamos el ejemplo de que si tú te metes al mar y te sumerges, aunque no lo sientes, el agua que tienes arriba tuyo te hace presión, ¿sí? Es como si esa agua te estuviera espichando, ¿sí? No hacia abajo, pero sí sientes la presión. Pero ¿qué pasa si te sumerges a lo profundo del océano en un submarino o lo que sea y te sueltan ahí? Inmediatamente te mueres, porque la presión del agua te aplasta y te comprime de tal forma que pues quedas totalmente muerto. Y por último, ¿qué es capilaridad? Es una propiedad de los líquidos que depende de su tensión superficial, la cual a su vez depende de la cohesión del líquido, que le confiere la capacidad de subir o bajar por un tubo capilar. Y bueno, espero que les haya gustado mi exposición y nos vemos en una próxima. ¡Chao!